Hola, hola mis hermanos, bendiciones grandes o la misericordia de Dios para con nosotros todos los días. He meditado en una palabra y me ha causado mucha curiosidad porque hay muchas personas que luchan con tentaciones, luchan con ser mejores cada día, pero a veces las fuerzas se debilitan, la fe se desmorona y no cumplen sus expectativas, no cumplen lo que se han planteado en el inicio del año. Pues bien, esta enseñanza, esta reflexión, yo la he titulado ¿Podemos ser semejantes a Cristo? Y aquí hay una interrogante: ¿podemos nosotros ser como fue Jesucristo aquí en la tierra? Pues bien, nada más y nada menos que la palabra de Dios nos va a enseñar a nosotros. La palabra de Dios nos dice cómo ser semejantes a Cristo. Sabemos que Jesucristo es un ser divino, pero que se hizo hombre para enseñarnos a nosotros y nosotros poder seguir su ejemplo. En primer lugar, tres formas de cómo ser semejantes a Cristo. En el primer lugar, nosotros tenemos la posibilidad de la entrega a Dios. Es decir, cuando nosotros nos entregamos a Dios, hacemos una conversión, hacemos una preparación y hacemos un proceso. Cuando nos entregamos a Dios, con un corazón sincero, con un corazón genuino. En primer lugar, mis hermanos, nos dice la palabra en Romanos 12, 1, 2. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios siempre va a ser buena, perfecta y agradable si Él se complace de que nosotros entreguemos todo lo que tenemos en nuestro corazón, todo lo que tenemos en nuestra alma, porque no nos pertenece, este cuerpo no nos pertenece, este cuerpo es de Dios, todo es de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo, lo dice la palabra de Dios, pero para ese mismo sentido nosotros debemos despojarnos de nosotros mismos como una entrega, dice la palabra de Dios, como sacrificio vivo, holocausto viviente, para que nosotros podamos depender de Dios, es decir, desprender todo lo que somos nosotros para que Dios comience a trabajar. Lo dice la palabra: despojado del cuerpo que tú tienes, despojado de todo el entendimiento, de toda la mente, para que Cristo pueda trabajar en nosotros. Entrega total es una entrega sin interés, es una entrega sin ningún apego, genuina. Yo siempre he dicho una de las palabras y lo voy a estar repitiendo en esta enseñanza. Para nosotros poder ser semejantes a Cristo debe haber una disposición del corazón, pero a través de eso debe haber una decisión radical. Si nosotros somos radicales en nuestras decisiones, van a ocurrir cosas grandes, pero sobre todo tiene que haber una disposición en el corazón. Lo dice la palabra de Dios, tiene que ser una autoentrega, es decir, algo voluntario de su parte. Dios, Jesús, no lo va a obligar a usted. Ser semejantes a Cristo depende de una decisión voluntaria, un libre albedrío que nos ha dado Dios. En ese mismo sentido, Jesús nos invita a que lo sigamos y que nosotros podamos emular el ejemplo que Él tuvo aquí en la tierra. En primer lugar, vamos a Marcos 2.14. ¿Qué nos enseña el libro de Marcos 2.14? Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Es muy claro cuando Jesús te dice a ti: sígueme, pero Él espera que tú despojes todo lo que tú tienes, cosas
del corazón, cosas del alma, cosas materiales. El ser como semejantes a Cristo tiene que ver con una entrega total. Es una entrega total, pero sobre todo de una disposición muy sincera del corazón. Leví lo siguió, dejó todo atrás, su dinero, para poder ser como Jesucristo. En otros testimonios, en otros casos de la Biblia también relata de un joven que quería seguir a Jesucristo pero no pudo, porque le dijo: maestro, pues yo ya he hecho todo lo que tú me has dicho, pero ¿qué me falta? Dice: entrega todo lo que tú tienes. Y el joven pues agachó la cabeza y se fue. Porque hay personas que no entregan todo y deciden apegarse a las cosas del mundo, pero aquí depende de una entrega genuina, de una entrega de corazón. Jesús nos invita a que lo sigamos, y lo dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Hemos hablado de que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, tenemos que apartarnos de nosotros, del yo interior, y mermarnos para que Jesucristo pueda trabajar. Es decir, para que Jesucristo pueda crecer en nosotros. Es simple, sencillo, pero a la misma vez es complejo. Pero parte de una decisión voluntaria, parte de una decisión radical, pero también parte de tener una disposición del corazón. El seguir a Jesucristo interviene en tomar una decisión radical. Nosotros no podemos seguir a Jesucristo pensando en las cosas del mundo, pensando en los placeres del mundo y pensando todavía en esos apegos del mundo. Tenemos que tener una decisión radical y despojarnos de todo, negarnos a nosotros mismos para que Jesús pueda crecer. La segunda forma que Dios nos enseña que podemos ser semejantes a Cristo es que tenemos que ser libres de los pecados. Bueno, pues en este apartado nosotros estamos en una conversión, nosotros estamos en una restauración continua de pecados, pero que cuando nosotros nos entregamos a Cristo y decidimos seguir a Cristo, Cristo nos limpia, Cristo nos da una nueva oportunidad y somos hijos de Dios. Tenemos una segunda oportunidad. Dice la palabra de Dios que Jesús se olvida de todo el pasado de nosotros, pero tenemos que seguir trabajando en todas esas áreas de nuestra vida. Los 6 del 1 al 14 nos enseña la palabra de Dios sobre toda la obediencia y sobre toda la decisión radical. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si moriremos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a
a Dios como vivo de entre los muertos y nuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando Cristo vino aquí a la tierra, Cristo nos dio la libertad, Cristo nos dio la oportunidad de ser nuevamente hijos de Dios y de obtener la vida eterna. Hay personas, cristianos, que dicen seguir a Jesucristo, pero no han muerto al pecado. Están viviendo y están compartiendo el pecado y los placeres y las tentaciones del mundo. ¿Qué nos dice Jesucristo? Ustedes viven bajo la gracia y no bajo el pecado. Es decir, tenemos esa promesa, tenemos esa condición de hijos de Dios. Aquí lo que nos enseña la palabra de Dios y que nos exhorta, nos redarguye y nos invita y nos anima es a la obediencia. Obediencia. Para seguir a Jesucristo tenemos que tener la decisión radical de ser obedientes. ¿Cuesta? Sí, mucho. Pero cuando nos acordamos de que Cristo murió por nosotros, hizo todo el sacrificio vivo como redentor o cordero inmolado, esto queda impregnado en el corazón y decidimos caminar en rectitud, decidimos caminar en justicia por el amor del Padre, por el amor del Hijo hacia nosotros. No hay nada más hermoso que la sangre de Cristo nos limpie continuamente. No vivamos en el pecado, no vivamos en los placeres del mundo, no permitamos que el pecado se enseñoree de nosotros. Nosotros tenemos que reclamar la autoridad. La palabra de Dios es muy clara. Entonces nos invita a la obediencia, nos invita a que debemos seguir rectos, nos invita a que debemos perseverar con firmeza, debemos siempre plantar nuestros pasos por los pasos que estuvo Jesucristo aquí en la tierra. La palabra de Dios nos enseña y nos sigue invitando en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nuevamente nos invita a que nos acordemos de los preceptos, nos acordemos de la ley, nos acordemos que debemos ser obedientes, siempre pegados a la ley de Dios, perseverados hasta el final y firmes, dice la palabra de Dios. Pero también Juan nos invita en el capítulo 15, 12, 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que no ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Jesús nos dice que nosotros tenemos la oportunidad de que estemos más en intimidad con Él. No podemos ser amigos de Cristo si estamos compartiendo la amistad con el enemigo, la amistad en el mundo, en las borracheras, en la lujuria, en el murmullo, en la rencilla, en el chisme, en la homosexualidad, en el lesbianismo, en todas estas cosas que son el fruto de la carne, de la maldad del mundo. Entonces no podemos ser amigos de Cristo si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios. Para restringir el pecado necesitamos seguir avanzando y tal vez ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo yo hago para poder crecer más y poder alejar el pecado de mi vida? Pues Dios, Jesús nos enseña y nos ayuda en la palabra, que es la palabra viva, la palabra veraz, la palabra eficaz. Nos dice en el libro de Salmo 119, versículo 11, que tenemos una ayuda divina. Rápidamente, ¿qué nos dice el libro de Salmos? Dice la palabra de Dios: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Y si nosotros nos acordamos de las promesas, nos acordamos de la palabra de Dios, cuando lleguen las tentaciones, cuando lleguen los momentos de turbulencia, de aflicción, de vicisitud y de angustia, nos vamos a acordar de la palabra de Dios.
decía el rey David, que estaba en constante situaciones de conflicto, situaciones de tentación, pero se acordaba de los dichos, se acordaba de la palabra de Dios para no pecar. Acordémonos de la palabra de Dios para no pecar. Jesús es nuestro intercesor y también el Espíritu Santo, nuestro Consolador, nos ayuda. A Él debemos que nosotros recurrir, acudir para que nos pueda ayudar, para que Él pueda interceder por nosotros. Dice la palabra de Dios que nadie va al Padre si no es por Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el conductor, es el hilo, es la senda. A Él debemos llevar todas nuestras cargas, nuestras aflicciones y también nuestras tentaciones, nuestras angustias. ¿Tenemos ayudas divinas? Tenemos muchas, pues sobre todo la palabra de Dios, los hermanos en la fe, el Espíritu Santo, Jesucristo, que es el clamor donde nosotros ya no tenemos ninguna fuerza. Dios nos sigue ayudando y nos sigue en el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 25, que nos dice el libro de Hebreos: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Lo acabo de decir, que Dios Jesús nos da la promesa de ser el intercesor para nosotros, para que nosotros nos podamos salvar. Hebreos nos enseña rápidamente que Él está con nosotros intercediendo perpetuamente. No es un momento, no es una situación. Constantemente está fijo allí para interceder por nosotros cuando nosotros tengamos esas tentaciones. Jesús fue tentado y Él fue el Padre. Él estuvo y reclamó y volvió y citó la palabra de Dios, porque escrito está, dijo Jesús: no seré tentado porque yo le sirvo solo a Dios. Entonces allí está a mi Padre, a Jesús, al Espíritu Santo. Tenemos intercesión divina perpetua. Nos dice la palabra de Dios, nos sigue enseñando que cuando nosotros tomamos una decisión de seguir a Jesucristo, o cuando ustedes tomaron la decisión de ser cristianos, pues en el transcurso de los años tiene que haber un crecimiento espiritual, ¿sí? Dicen que los que no han crecido espiritualmente, pues los que están iniciando son bebés lactantes, es decir, son bebés que están todavía amamantándose de la palabra de Dios con su leche espiritual. Pero podemos nosotros tener un cambio, podemos nosotros tener un crecimiento espiritual exponencial. Yo lo he llamado, claro, vuelvo y lo cito, vuelvo y lo digo, parte de un corazón dispuesto, parte de una decisión radical, pero parte sobre todo de la voluntad. Nadie lo obliga a uno a nada, de a seguir. Inician, siguen, se presentan los procesos de desierto, los procesos de dificultad para poder transformar el corazón de nosotros, y nosotros debemos estar presentes con un corazón humilde, porque hay personas que cuando llegan los procesos, es decir, llegan los problemas de economía, los problemas familiares, problemas emocionales, pues comienzan a renegar, comienzan allí a cuestionar a Dios. No, vivamos los procesos con la cabeza agachada, no como lo vio el pueblo de Israel, rebelde, soberbio, orgulloso, que duraron 40 años. Hay personas que duran todo este tiempo, hay personas que duran mucho tiempo en la vida cristiana y no han tenido un crecimiento espiritual en Cristo Jesús. Pero Dios quiere que nosotros crezcamos, es decir, que nosotros podamos ser semejantes a Cristo en una renovación completa, que cuando Él venga pueda completarse esa renovación y esa transformación. Pero Jesús nos invita a que nosotros debemos agachar la cabeza, ser humildes y tener esa disposición. Dice la palabra de Dios claramente en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Jesús quiere que nosotros crezcamos, y Dios quiere que nosotros crezcamos en la gracia y en el amor de Cristo.
Cuando lleguen estos momentos de dificultad, no busquemos un amigo, no busquemos el mejor pastor de Jehová, el mejor consejero es el Espíritu Santo y el mejor intercesor es Jesucristo. Crezcamos en la gracia, crezcamos en el amor de Cristo para nosotros poder avanzar y poder tener ese crecimiento espiritual y para ser obviamente maduros en la fe de Jesucristo. Nos sigue enseñando la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Crecer también espiritualmente interviene que nosotros podamos crecer con los hermanos de la fe. Es muy oportuno, es pertinente cuando nosotros encontramos los hermanos en la fe que son maduros espiritualmente, que son maduros en la fe de Cristo Jesús. Podemos crecer mutuamente y también cuando nosotros crezcamos podemos también ayudarle a muchas personas a crecer cuando estén pasando estas situaciones de dificultad. Sigue la palabra de Dios hablándonos en el libro de 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ante Jesús, ante Dios, debemos tener un corazón honesto, debemos tener un corazón sincero. Nadie más conoce nuestro corazón que Cristo Jesús. Nosotros no podemos engañar, nosotros no podemos tener cortinas, tener máscaras ante Dios, ante Cristo. Tenemos que llevarle a Él todas nuestras luchas, nuestras tentaciones, qué es lo que nos está pasando, porque nadie más conoce el corazón que Cristo Jesús, para que nosotros podamos seguir transformados de gloria en gloria, como dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Es claro que Dios nos enseña, que Jesús nos invita a que debemos tomar una decisión, a que debemos acercarnos sin barreras, sin obstáculos y sin máscaras que nos obstruyan un encuentro personal con Cristo, un encuentro sincero, genuino y honesto con Cristo. Nos sigue enseñando la palabra de Dios en Juan 3:2. Esto es lo lindo, la palabra de Dios nos da promesas para que nosotros podamos crecer espiritualmente, podamos ser libres de los pecados y podamos tener una entrega de corazón. Nos dice la palabra en Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dios nos acompaña, Dios nos da la promesa de que Él va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros ayudándonos, Dios va a estar con nosotros, volverá para que nosotros tengamos la promesa en Cristo Jesús. Y sigue el versículo en 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí en ese pasaje me acuerdo cuando le habla a Nicodemo que maestro, Jesús, pero ¿cómo hago yo para nacer de nuevo? Es que para uno nacer de nuevo no necesariamente tiene que volver al vientre y volver a que la mamá esté allí en trabajo de parto, no. Cuando dice nacer de nuevo, es que debemos nosotros tomar la decisión radical de entregarnos a Cristo y dejar todo atrás, de entregarnos a Cristo con un corazón genuino, con un corazón sincero, con un corazón honesto, para poder nacer de nuevo en Cristo Jesús, para que la obra, el plan de renovación, el plan de transformación y la obra sea completada cuando Cristo venga. Nosotros debemos ya ir avanzando. Ahora les digo yo a ustedes como consejo y como tal vez orientación: no escuchen a las personas
del mundo, o no se dejen señalar, no se dejen ustedes criticar. Dicen, ustedes que van a la iglesia todos los domingos siguen igual, no. El proceso de transformación, el proceso de restauración es interior, y cuando todo está sucediendo aquí adentro, no se ve allí afuera. Nosotros necesitamos ser transformados de adentro para afuera, para que cuando ya finalmente estemos transformados, estemos renovados, estemos allí arreglado todo lo de aquí adentro, se va a ver afuera. Todo lo que tenemos adentro se va a reflejar próximamente afuera, ante los hermanos y ante el mundo. Entonces sigamos, esas son palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras de fe, de fortaleza, que sigamos firmes, porque podemos ser semejantes a Cristo con estas tres formas. Una, entrega sincera, la primera. Dos, tenemos que estar diariamente renovados, estar diariamente también en restauración, pero sobre todo tener la convicción de pecado para que Dios y para que Jesús nos pueda ayudar. Y la tercera, Jesús nos da la promesa que va a tener perpetuamente esa intercesión con nosotros, como crecimiento espiritual y como conversión, para que cuando venga Jesucristo nosotros ya hayamos hecho un trabajo bien considerable en nuestro camino, con nuestra vida. Mis hermanos, campanita, allí está, se pueden suscribir rápidamente. La campanita, si este contenido es de edificación para ustedes y de bendición, yo estoy seguro que lo va a ser para muchas personas que lo están necesitando. El camino es largo, pero hay que comenzar a trabajar, hay que comenzar a orar, a pedirle a Dios como intercesor, porque el camino es turbulento, pero con Cristo Jesús, que es nuestra ayuda divina y nuestro intercesor, lo podemos lograr, porque somos victoriosos cuando Jesús está con nosotros. Chao, chao, muchas bendiciones.